Queremos darles la bienvenida antes que nada a ustedes que vinieron. Gracias a Dios por este tiempo, por la presencia de cada uno de ustedes. Antes de saludar un momentito, les compartí hace rato, hoy regularmente despierto temprano. Si no me despierto yo, tengo unos perros que me despiertan. Pero hoy al despertarme, una de las cosas que abro los ojos y me quedé pensando, porque ya vamos a ir a la congre, y vino hacia mi mente diciendo: Alfonso, ¿a dónde vas? Y voy a predicar. Y me acordé que era el pastor y que tenía que venir a predicar, ¿no? Pero la otra de las cosas, me quedé pensando: ¿y por qué lo haces? Y quiero decirles que mi respuesta fue sincera. La primera cosa fue que para mí es un privilegio, lo disfruto. Y a más de 40 y tantos años disfrutando, servir, compartir. Y que sí, aunque de repente hay tiempos difíciles, pero compartir es nuestro privilegio, enseñar es nuestra bendición, y hasta el último respiro que Dios nos permita en esta tierra, lo vamos a hacer con todo nuestro corazón, esforzándonos de la mejor manera de poder servirles, de ser íntegros en cuanto a su palabra, y para mí siempre será un privilegio estarlo haciendo. Y quizá en un momento dado a lo mejor cambiará un poco la visión, pero nunca cambiará el propósito de servir. Gordon Lindsay fue el fundador y director de una universidad muy prestigiosa en los Estados Unidos, de origen cristiano, prepara misioneros para diferentes partes del mundo, es Cristo para las naciones. Él era tejano, usaba sombrero, vestía tejanamente, sus botas. Él tenía una frase que decía que él iba a morir con las botas puestas. Y todo el tiempo lo sabía la gente, esa expresión, que con las botas puestas. Y ya en los últimos años de su vida se dice que estaba en la reunión y él tardaba, no llegaba. Y uno de sus asistentes fueron a tocarle la puerta donde él estaba dentro de la universidad y no le abrieron. Se atrevieron a buscar la llave y abrir, y lo encontraron sentado sobre su cama, pero agachado. Estaba muerto, había fallecido. No recuerdo cuál fue la razón, pero estaba sentado tratándose de meter las botas para salir a predicar. Y esa frase quedó en la historia respaldada por sus hechos. Quería morir con las botas puestas. Y pues yo también, de repente también usamos botas, pero no quiero morir con las botas puestas. Pero gracias a Dios, y le agradezco a cada uno de ustedes la oportunidad que nos da de poder compartir su palabra domingo a domingo, el hecho de que ustedes vengan, de que pudieran estar haciendo otra cosa, ¿no? Pero que hagan un espacio. No para escucharme a mí, sino para venir a la palabra de Dios, escuchar y ver el consejo de Dios, que hoy más que nunca lo necesitamos. Es por ello que yo también le animo a que traiga su Biblia. Si no la tiene, adquiérala. Yo sé que usted puede decir: es que mi celular está ahí, mira, nunca va a ser lo mismo estar hojeando. Si yo le digo: a ver, vaya a Génesis, vaya acá, o sea, de repente pues no es lo mismo estar buscando aquí, googlear y todo eso, a conocer su Biblia, pintarla, rayarla, poner sus notas. Yo le animo a que, pues ya estamos en el segundo mes del año, aproveche y hagamos que este tiempo, que es corto, tenga sentido para nosotros, ¿no? Que pueda salir no nada más diciendo: fui a escuchar la palabra de Dios, sino me senté y no solo escuché, aprendí, Dios me habló, este versículo, esto, sus notas, etcétera, ¿de acuerdo? Así que, una vez más, bienvenidos a cada uno de ustedes. A quienes hoy nos visitan por primera ocasión, bienvenidos. Y les voy a pedir un favor antes de ir a las escrituras. ¿Quieren ponerse en pie un momentito? 2 minutos, ponerse en pie, saludar a las personas que están detrás de usted o delante de usted. Si no le conoce, dele la bienvenida, de favor. A los que nos están siguiendo en línea también, bienvenidos por estar aquí hoy en este tiempo.
Hay domingos que de repente no cabemos, hay domingos que de repente hasta, pues, usted se puede sentir a sus anchas, pero yo estoy seguro que Dios siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros, los que vinieron. A veces pensamos, ay, esto lo hubiera escuchado fulano, sutano, mi mamá, o sea, no, o sea, la palabra es para usted que vino, no para el que no vino. Así que no le lleve el mensaje, es que escuché, fíjate, como que estaban hablando de ti, ¿no? No, lo que usted tenga que decirle a él, dígaselo. La palabra que nosotros tenemos es para usted, que está aquí, para los que nos siguen en línea. Muy bien, vamos a iniciar a partir de hoy una serie basada en el Evangelio de Juan, del capítulo 13 al capítulo 17 de Juan. Esta serie no es un nombre original, de hecho en la historia está más o menos así, los teólogos lo han clasificado como el discurso de bienvenida. Y es que precisamente en el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, que son 5 capítulos, nosotros encontramos quizá el discurso o el sermón más largo que Jesús haya hecho. Usted y yo casi nos familiarizamos con lo que conocemos como el Sermón del Monte, ¿no? Allá en Mateo capítulo 5, versículos 6, 7 y 7, nada más 3 capítulos. Y siempre hemos conocido ese sermón como el Sermón del Monte. Hoy quiero empezar esta serie que está basada en los últimos 5 capítulos, bueno, en los 5 capítulos de Juan. Vuelvo a repetir, se conoce como el discurso de despedida. Este discurso de despedida, ahorita les voy a leer un poquito acerca de la diferencia entre el Sermón del Monte y el discurso de despedida. Y es que cuando Jesús empieza a hablar en este discurso, en el capítulo 13, si van allí ahora a su Biblia de favor, aunque no lo vamos a ver hoy explícitamente, Jesús inicia hablando precisamente con una intimidad muy diferente. Ahora Jesús empieza lavando los pies de sus discípulos y lo hace en Jerusalén. Jesús, uno o 2 días antes, él había bajado por las montañas hacia Jerusalén en un pollino, en un asno. Y dice la Biblia que cuando él venía bajando, las multitudes le coreaban y decían, Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y venía bajando y venían con palmas, tendían unos mantos con mucha alegría. Y cuando Jesús llega a Jerusalén, es cuando se describe que viendo entonces hacia Jerusalén, parece que era un valle, él llora. Y llora al ver a Jerusalén y expresa lo siguiente, una expresión de dolor y de lamento. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo juntarte como la gallina junta a tus polluelos? Y está hablando del amor de Dios que por años, a través de profetas, de generaciones, Él había enviado hombres para conversión hacia el corazón, de su corazón hacia Dios. Pero el pueblo de Israel endureció su corazón. Y después él llora por lo que iba a venir más adelante, la destrucción de todo Jerusalén, que ocurrió en el año 70. Ahora, en esta imagen que estoy presentando, en donde está este valle, se dice que Jesús estaba allí y a lo lejos estaba el templo de Jerusalén o el templo de Herodes. Y que entonces se veía de cualquier punto. Y dice Flavio Josefo que en Jerusalén estaban 2 columnas. En el templo de Jerusalén había 2 columnas. Esas 2 columnas eran la entrada hacia el templo. ¿Me regalas agua de favor? Las columnas que estaban allí, dice Flavio Josefo, que a los lados estaban enredadas unas vides de oro, y que
eran parras, eran vides, y que estaban alrededor de esas columnas que con el paso de los años la gente adinerada, judía, traía como una ofrenda unas ramas y las iban poniendo en las columnas. De tal manera que en la noche, cuando ponían las antorchas, iluminaban esa sección y el brillo del oro hacía que ese lugar se viera majestuoso. Y en el día, el sol lo veía también igual majestuoso por el brillo del oro. Entonces, se dice que también durante los tiempos más difíciles que pasaba el pueblo de Israel en cuanto a la economía, los sacerdotes podían tomar una parte de esas vides y venderlas para el sostenimiento de ese tiempo y podían pasar ese tiempo de crisis. Es en ese sentido en el que cuando Jesús, estando allí en Jerusalén, voltea y ve aquella vid que está al fondo, y es cuando él dice: yo soy la vid verdadera. Él usa esa metáfora para poder hablar de sí mismo. Cuando los discípulos estaban volteando, viendo lo majestuoso que estaba allí, él dijo: yo soy mejor que eso. Esa es una vid que puede perecer, pero yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre lo va a quitar. Jesús siempre utilizó no solo metáforas, sino lo que veía a su alrededor. Mirad las aves de los cielos, mirad los lirios del campo. Siempre Jesús, usó lo que estaba a su alrededor para traer una enseñanza. Así que en el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, encontramos el sermón más largo. Repito, se le conoce como el sermón de despedida. Y en este sermón de despedida, a diferencia del sermón del monte, hay algunas cosas que quiero resaltar con usted. Por lo menos quiero resaltar 17. El sermón del monte fue al inicio del ministerio de Jesús, Mateo capítulo 5, 6 y 7. Este sermón del monte fue dirigido a multitudes y también a discípulos, y presenta básicamente el reino iniciando, el reino de Dios, y cuáles son los fundamentos para el reino de Dios. El discurso de despedida fue dirigido al final de su ministerio, días antes de ir hacia la cruz del Calvario, y solamente fue dirigido a sus discípulos en un círculo más de intimidad, y allí les preparó a esos discípulos para ahora vivir sin su presencia. Él iba a morir y ahora estaba hablando de que Él los iba a dejar solos, y les prepara para ese tiempo tan difícil que ellos iban a pasar. El sermón del monte inicia el camino. El sermón de despedida nos prepara para la ausencia física de Jesús. La audiencia del sermón del monte era un público mucho más amplio. Incluso había muchos oyentes curiosos que no tenían nada que ver con un llamado. El discurso de despedida lo vamos a encontrar en un círculo más íntimo, en un círculo maestro, discípulo, pastor, oveja. Uno fortalece y nos dice cómo ser ciudadanos del reino en el sermón del monte. En el discurso de despedida nos fortalece o nos dice cómo debemos ser líderes fuertes o hombres seguidores de Jesús, fuertes en ese reino. El enfoque del mensaje del sermón del monte habla de una ética del reino. Habla de la justicia, del perdón, de la oración, de la enseñanza, de cómo vivir como hijos de Dios. En el discurso de despedida nosotros vamos a encontrar que se habla de amor, se habla de unidad, se habla de permanecer en Cristo como Él es la vid. Nos enseña también cómo resistir y perseverar en Cristo aunque Él no esté físicamente presente. El tono del discurso del sermón del monte es didáctico, muy enseñable, es narrativo, ¿sí? Y el tono del discurso de despedida es más íntimo, es más relación, es más amigo, discípulo.
Ya no les voy a llamar discípulos, yo les voy a llamar amigos. Las imágenes que encontramos en el Sermón del Monte son muy claras, nos presentan la luz, la sal, nos habla también de una casa edificada sobre la roca. En tanto que en el discurso de despedida que vamos a iniciar en esta serie, las imágenes que se usan es una vid, los pámpanos o los sarmientos de la vid. Nos habla de Jesús como amigo y nos habla del Consolador. El Espíritu Santo en el Sermón del Monte casi no se percibe. Sin embargo, en el sermón de despedida se habla explícitamente del sermón de la venida del Espíritu Santo, haciendo hincapié: conviene que yo me vaya para que Él venga y Él estará con ustedes y Él les recordará todas las cosas que les he enseñado. El discurso de despedida está el Espíritu Santo como guía y como maestro. El propósito final del Sermón del Monte es formar carácter de discípulo, en tanto que el propósito del discurso de despedida es sostener el corazón del discípulo en medio de crisis y en medio de pruebas. En otras palabras, el Sermón del Monte nos va a enseñar cómo vivir en el reino. Mateo 5, 6 y 7. Y el discurso de despedida nos va a enseñar cómo debemos ser fieles a pesar de que la tierra tiemble. Ahora bien, acompáñenme de favor al capítulo 15. Vamos a hablar hoy sobre un tema. Bueno, miren, en el capítulo 13, vuelvo a repetir, todo este discurso es desde Jerusalén. Jesús inicia lavando los pies de sus discípulos después de haber bajado del monte y que recibe una ovación. Jesús tiene un tiempo de intimidad con 12 discípulos, lavándole los pies. Habla amigos, después anuncia la traición de uno de los que le había acabado de lavar. Anuncia también la negación de Pedro. Nos habla de Jesús como el camino al Padre. Si me conocen a mí, conocen al Padre. Jesús es el camino. Después inicia hablando sobre el Espíritu Santo. Conviene que yo me vaya para que el Consolador esté con ustedes. En el capítulo 15, que es un versículo que vamos a tomar hoy en esta mañana, ahora aborda sobre la imagen que ellos tienen frente a Él, sobre la vid verdadera. Y después, en el capítulo 17, tenemos nosotros quizá la oración registrada más larga de Jesús, orando por sus discípulos. Y no solo por ellos, sino orando por nosotros. ¿Por qué? Porque lo dice: no solo ruego por ellos, los que me diste, sino por los que han de creer en la palabra de ellos. Estaba orando también por nosotros. Así que durante este tiempo vamos a abordar esta serie, vuelvo a repetir, que se va a llamar el discurso de despedida, el sermón más largo. Vamos a tomar algunos pasajes de las Escrituras y a sacar algunas lecciones. Hoy quiero abordar un tema en el que la semana pasada nada más toqué muy someramente como una enseñanza para poder después saltar a lo que yo continué. Por favor, acompáñenme al capítulo 15, de favor. Juan capítulo 15. Y voy a hablar tomando un versículo, las 3 palabras que mencioné la semana pasada, que usted y yo necesitamos en todos los ámbitos de nuestra vida, no solo en la vida cristiana, sino en la vida secular, en su trabajo, en lo que usted emprenda. Hay 3 cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Si queremos nosotros tener éxito en nuestra vida, nosotros tenemos que tomar en cuenta 3 cosas. La primera es presencia. La segunda es esencia y la tercera es continuidad. ¿A qué me referí y qué es lo que vamos a hablar hoy? Es importante entender que si yo voy a hacer un cambio, lo primero que tiene que pasar es estar presente. Yo debo de estar allí. Si no, de buenas intenciones, nadie ni nada va a cambiar. La presencia va a ser importante. Cuando hay gente que dice: yo estoy con usted, pero viene cada 10 de mayo, pues bueno, gracias, le agradezco sus palabras, pero sabemos que no se puede contar, porque la presencia es muy importante. La segunda cosa es, no solo es estar presente, sino también es hacer que ese estar presente tenga sentido.
En otras palabras, se justifique mi presencia. No solo es llenar un vacío, sino ahora, ¿cómo hacer que eso que estoy o donde yo estoy, yo pueda hacer que eso no solo tenga sentido, que se justifique mi presencia? Que no solamente esté llenando una silla y ya, nada más, todo se acabe allí. Entonces, presencia, esencia. Y la tercera cosa es continuidad. De nada va a servir que nosotros empecemos algo si no terminamos. Esto es lo que veíamos en Eclesiastés capítulo 7, donde dice que es mejor el fin del negocio que el principio. Podemos empezar muy bien planeados, hacer una gran apoteóticamente nuestra inauguración, planearla bien, pero de nada va a servir si no terminamos lo que nosotros empezamos. De tal manera que todos sus planes que tenga van a ser realmente sellados con la forma en la que nosotros estamos terminando. No solo empezar, no solo hacer que tenga sentido nuestra presencia, sino esforzarnos porque eso continúe aún que ya usted y yo no estemos. Ahora, usted dice, ¿dónde dice esto? Mire, vayamos por favor a Juan capítulo 15. Tomemos solamente un versículo y quiero que vea por favor esas tres cosas después de que Jesús habla sobre la vid y ahora se dirige a sus discípulos y entiéndase que se va a dirigir hacia nosotros. Y en el versículo 16 dice lo siguiente: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Lo pueden leer junto conmigo? ¿Sí? Todo el versículo no está muy largo. Puede abrir su boca y leerlo conmigo. Le quiero escuchar. No me elegisteis vosotros a mí. Muy bien. ¿Pueden observar las tres cosas que estoy mencionando? Presencia, esencia, que es la justificación por la que estamos allí, y la tercera cosa, continuidad o permanencia. Identifíquelo. Os he puesto para que vayan. Presencia. 2. La segunda cosa es justificar esa presencia. ¿Para qué nos puso allí? ¿Para qué dice el versículo? Para que llevemos fruto. Y la tercera cosa es preocupación por algo, que es la continuidad. Y vuestro fruto permanezca. ¿Entiende las tres cosas? Presencia, hacer que justifiquemos esa presencia y que lo que está haciendo, esfuércese, hágalo de tal manera que eso continúe con usted o sin usted. Nosotros somos personas que de repente a veces no vemos más allá de nuestra nariz. O no solo no vemos, no queremos ver. Nos conformamos nada más con lo que tenemos hasta mis días. Como aquel rey que se le permitieron años más de vida después de que estaba a punto de morir y que entonces le dijeron: mira, como cometiste un error enseñándole a los babilonios todo lo que era tu poderío, ahora se va a cumplir. Tus años se van a alargar, pero tus hijos van a ser esclavos de esas naciones a las cuales tú les abriste la puerta. Y él respondió muy egoístamente: bueno, no importa, al menos en mis días haya paz. Y qué terrible es que usted y yo solamente vivamos el momento, no viendo más allá. No me importa. Bueno, decimos por allí el dicho: ojos que no ven, pero eso no tiene sentido. Yo tengo que ver como Dios ve. Yo tengo que ver que lo que yo estoy haciendo trascienda. Entonces, bien, acompáñenme por favor a ver estas tres cosas que quiero guardar con ustedes. La primera, presencia. No me elegisteis ustedes a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis. Presencia. Todo lo que Dios hace con usted y conmigo no es fortuito. Usted no está en un lugar porque eligió, sí, en un momento dado usted eligió, usted decidió, pero básicamente Dios guió su vida a estar ahí, en donde usted sea. En el ámbito, vuelvo a repetir, esto no solamente tiene que ver con la iglesia, sino en el ámbito cristiano. La Biblia dice que todos los reyes y todas las autoridades son puestas por Dios, nos cueste
creer o no. Y a veces Dios las pone para hacernos reflexionar, ¿no? Pero todo Dios lo pone. Dice, hay un pasaje en Proverbios que dice que Dios guía lo que pasa en la sociedad, así como el campesino pone su pie en el surco. Porque lo hacían en la antigüedad cuando estaba el surco y venía el agua para regar el surco. Lo que hacía el campesino, en vez de poner una tabla, ponía su pie para redirigir el agua hacia el otro surco. Y es así lo que Dios hace. Dios no hace nada fortuito. Usted está aquí, está en su trabajo, tiene el trabajo que tiene. Es cierto que le costó, que su habilidad, lo que usted diga. Pero finalmente es la gracia de Dios. No es su gran habilidad, porque puedo asegurar de que hay otros mejores que usted y que yo. Pero démosle gracias a Dios, porque donde Dios nos puso con un propósito. Entonces, la primera cosa que yo debo de entender es que debo estar en el lugar indicado, porque en ese lugar Dios va a usarme a mí. Mire, desde la antigüedad, acompáñeme sin perder este pasaje. Desde los principios bíblicos, usted y yo podemos encontrar esto. Allá en Génesis, cuando Dios crea el huerto del Edén, crea todo el universo, y en el sexto día crea al hombre, lo pone en un huerto. Piense por favor en este huerto, no como en todo el planeta, ¿no? Sino en un espacio, en una zona fabulosa. Pero Dios le dice algo. Génesis capítulo 1, en el versículo 28, después de ponerle en el huerto Adán y Eva, mencionan lo siguiente. En el 27 dice, y Dios creó al hombre, a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versículo 28, los bendijo Dios y les dijo, multiplíquense. Y luego, fructifiquen, multipliquen. ¿Y qué? Llenen la tierra. Observe por favor, Dios no estaba nada más pensando en el huerto. Dios no estaba diciendo, no se preocupen, de aquí del huerto no van a salir, de este lugar está bonito. No, Dios le dijo, tienen que salir, multiplíquense y llenen la tierra. El huerto no es el lugar definitivo, tienen que salir. Y el plan de Dios nunca y nunca será meternos en una burbuja donde nada nos toque, en una burbuja donde nos sintamos cómodos, porque de repente caemos en nuestro cristianismo así medio frío, ¿no? Es que yo con Dios estoy tranquilo y todo eso. No, Dios, usted y yo nos encontramos con Él, pero nos encontramos con un propósito y estamos donde estamos. Tienes lo que tienes por una razón, porque Dios desea no solo que estés en el huerto, en ese lugar bonito, desea sacarte. Observe, dice, los bendijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojúzguenla, señoreen los peces del mar. Y si usted observa, el huerto del Edén no tenía cerca un mar. Había 4 ríos que se menciona allí, pero mar ni siquiera lo conocían. Y el Señor ya le estaba diciendo, tienes que ir más allá. No solo te concretes en tus ríos, en lo que tienes aquí cerca. Ve a los mares. Pero Dios lo primero que hizo es ponerle señorío en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Saltémonos por favor hasta el capítulo 12. Y quiero que ahora veamos por favor la vida de Abraham, al que conocemos como el padre de la fe. Ese hombre que vivía cómodamente en Ur de los Caldeos. Era una ciudad grande, económicamente fuerte, poderosa. La cultura estaba allí. Y un día Dios viene y le habla a Abraham y lo saca de allí. En otras palabras le dice, te voy a llevar a un lugar para una cosa. Así que lo lleva a... Y vea por favor cómo dicen en Génesis capítulo 12. Pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, o sea, sal de tu comodidad y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ni siquiera le dice, ve a tal lugar, yo te lo voy a mostrar. Y en el versículo 2 dice, y haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y aquí subraya esta otra cosa, serás bendición. 1, presencia. Dios nos va a poner en un lugar para que seamos bendición.
Y muchas veces tiene que sacarnos, como lo hizo con Saúl, quien veíamos hace 8 días. Lo sacó a más de 130 y tantos kilómetros, porque Dios quería llevarle a un lugar muy diferente. Sacarlo de la comodidad de su casa para encontrar una corona. Y a veces Dios hace con nosotros y no le encontramos sentido. Y es probable que de repente usted esté pensando, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me está cambiando todo el plan? ¿Por qué mi programa no sigue igual? No es su programa. Tengo que aprender el programa de Dios. Dios le había dicho a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la casa que te mostraré y haré de ti una gran nación y serás bendición. Así que es muy importante que nosotros entendamos que estemos donde estemos, tiene una razón de ser. Y quizás no sea la cómoda. Porque pensamos que si Dios me va a mover o me va a llevar a un lugar es porque siempre me va a tener protegido. No. Mire, Jesús hablando a sus discípulos en Mateo capítulo 10, de favor. En Mateo capítulo 10, en el versículo 16, les dice a sus discípulos algo muy interesante que choca con nosotros, y especialmente los que somos padres, que de repente decimos, es que no queremos que nuestros hijos sufran como yo sufrí, es que yo me preocupo para que... daño estamos haciendo. Miren lo que Jesús hizo con sus discípulos y les dice, he aquí, yo les envío como ovejas en medio de ¿qué? ¿Se imagina, por favor, Dios haciendo eso? Jesús haciendo eso. Vamos, no que Jesús nos amaba, ¿por qué entonces nos pone en un lugar donde nos enfrentemos como lobos, contra lobos? ¡Qué gran diferencia! El lobo por naturaleza es agresivo. El lobo por naturaleza es quien mata. Y la naturaleza de la oveja no es pelear. La naturaleza de la oveja siempre es tener miedo. Y si Dios sabe eso, ¿por qué piensa, por favor, pone a una oveja y a un lobo enfrente? ¿Que Dios no me quiere? No. Y Dios lo que les dice a sus discípulos, no les dice, bien, tú eres oveja y este es lobo. Así que si tú quieres enfrentarte al lobo, para resistir al lobo tienes que ser también lobo. No le dice, deja de ser lo que tú eres. Dios no pide cambiar nuestra naturaleza, sino Dios pide 2 cosas. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? He aquí, yo les envío como a ovejas en medio de lobos. Sean pues, número 1, prudentes. No cambies tu naturaleza. Sé prudente. Observa. Está atento a lo que pasa a tu alrededor. Y sé sencillo, como paloma. Usted se acerca a una paloma, no es tan fácil. Usted la puede ver a 3, 4 metros y cualquier movimiento brusco se va. Y lo que Jesús dice, no te pido que cambies tu naturaleza. Yo te pongo ahí. Y tú puedes estar en medio de esos lobos rapaces, pero tú tienes que tener 2 cosas, sencillez y prudencia. No nos pide cambiar nuestra naturaleza. No nos pide que usted actúe como los demás actúen. ¿No es cierto? Porque de repente nosotros queremos estar al nivel. Bueno, me quito mi traje de oveja, pero también, mira, también soy lobo. No nos pide eso Dios. Cuando se habla de la imagen de Jesús, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. ¿Podía hacerlo? Sí. ¿Podía en ese momento en la cruz del Calvario decir, Padre, envía ángeles y que destruyan todo esto? Sí. Pero Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Número 1, presencia. Estar donde Dios quiere que estemos. La segunda cosa ahora es tan importante como la primera. De nada sirve que usted esté allí si usted no justifica su presencia. Si no hace que valga y tome sentido que esté allí. Haga que estar allí valga la pena. Mire, es realmente a veces hasta patético y triste que podemos estar en medio de 3 personas o 10 personas y 1 o 2 o 3 de los cuales usted sabe que no cuenta con ellos. Están allí, pero sabe que no hacen nada. Igual en la familia le ocurre lo mismo, ¿no?
Usted puede saber que la familia está pasando un tiempo de crisis, pero pues está todos los hijos y ninguno hace la diferencia. A veces ni hasta el padre, y la que tiene que salir adelante es la madre. Hacer que nuestra presencia tenga sentido y que valga la pena es la segunda cosa. Dios nos puso allí con un propósito, hacer que nuestra vida tenga sentido. Y que al final de cuentas, los que están alrededor nuestro vean algo diferente en nosotros. Mire, regresemos otra vez a la vida de Abraham, por favor. Génesis capítulo 23, por favor. Abraham había salido y había obedecido, había salido de Ur de los Caldeos. Se había establecido en Canaán. Y ahora estaba en una región que era de los hijos de Het, con H. Y muere su esposa. Abraham ya era viejo. Y también su esposa murió de vejez. Cuando él muere, quiero que vea, por favor, qué es lo que pasa, porque como forastero, él no tenía título de propiedad de tierra. Él iba de paso. Pero su presencia cambió mucho a tal grado que los que estaban a su alrededor le vieron diferente. Cuando muere su esposa, él se acerca a los ancianos y les pide un lugar para sepultar a su esposa. Génesis capítulo 23, de favor, en el versículo 3, para que vea, por favor. Dice, y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het. Observe que es con H. Los hijos de Het se llamaban Hetitas. Hay cristianos que son con J. Ajá. De veras, o sea, usted los ve y no le dan ganas de estar con ellos, ¿no? O sea, le ponen un limón y hasta el limón se le arruga. Estos son hijos de Het, que eran hetitas. Y hay otros que traen una jetita de aquellas, ¿no? Pero ver, ese es otro rollo. Y no estoy, versículo 4, dice, y se levantó Abraham de delante de sus muertas y hablaron los hijos de Het, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros, dedme propiedad para sepultar y para sepultura entre vosotros, y sepultaré a mi muerta de delante de mí. Y fíjese cuál es la respuesta que le dan a él. Respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron, versículo 6, óyenos, Señor nuestro. Primero, qué reverencia, qué forma de expresarle. Un extranjero, alguien que sabían que no había nacido allí, alguien que sabía que iba de paso, y le dicen, óyenos, Señor. Pero no solo eso, sino que le dicen lo siguiente, óyenos, Señor nuestro, tú has sido, ¿qué? Bueno, dice, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Quiero preguntar, cuando la gente se refiere a nosotros, ¿cómo nos ven? ¿Cuál es la imagen que nosotros hemos dejado? ¿Qué es cuando se refieren a nosotros? ¿Sabes qué? Es un tranza, bueno, déjenlo todo. ¿Cómo nos ve? Abraham dice, eres un príncipe de Dios entre nosotros. Y no solo eso, dicen, en lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta tu tierra. Y nadie te va a cobrar, a tu muerta. Y nadie te va a cobrar. Porque tú has sido un príncipe entre nosotros. Quiero que me entienda y escuchemos esto. La razón de estar presente es para hacer que nuestra vida tenga sentido. Y para que vean a Dios a través de nosotros. No va a cambiar. Eso no significa que usted sea un santurrón. No, eso déjalo a un lado. Usted sea auténtico, pero sea leal, sea íntegro, sea fiel. No le pide a Dios que cambie su personalidad. Porque cuando copiamos la personalidad de otros nos vemos tan hipócritas, tan falsos, que no somos eso. No se quite su ropaje. Usted sea oveja.
y haga que tenga sentido el estar en este tiempo. Cuando le dijeron, tú eres un príncipe de Dios entre nosotros. Cuando Jesús dice a sus discípulos allá en el Sermón del Monte, vosotros sois la luz del mundo. Una luz no se puede esconder debajo de un almud. Así alumbre vuestras buenas obras. Y para que los hombres vean vuestras buenas obras, y luego dice, vean. ¿Se acuerdan? A vuestro Padre Celestial, y glorifiquen a vuestro Padre Celestial cuando te vean. ¿Cómo nos ven? ¿Glorifican a Dios? ¿O somos de los que de repente llegamos y no, ni te juntes con Él? No, ni vale la pena. Haga que su vida tenga sentido. Que en este tiempo corto que vivimos sobre la tierra, dejemos algo olor grato, como dice la Escritura. Que se anhele estar con nosotros. Pero qué terrible es que pues a veces ni nuestros hijos quieren estar con nosotros. Nos huyen. Qué terrible es que no nos soporta la gente que está a nuestro alrededor. Vamos, ni siquiera nosotros a veces. Hagamos que tenga sentido. Y les doy nada más 4 cosas. ¿Cómo hacer que mi presencia tenga sentido? Escucha de manera activa. Somos personas que habla. Deja, escucha. Pero no solo escucha sus palabras, escucha su corazón. Escucha lo que es o dicen a través de sus palabras. Empatiza, ponte sus zapatos, siente. O sea, no seas hipócrita, siente lo que ellos están sintiendo. La mejor forma de aconsejar a alguien es cuando tú empatices con los demás. Desconéctate de todo tu entorno. Limita toda distracción. ¿Cómo les cae a ustedes cuando ustedes están platicando con una persona y de repente usted está viendo allá y usted le está contando todo su drama de lo que pasó y la otra persona? Ajá, sí. ¿Le ha ocurrido eso? No, ¿verdad? Desconéctese de toda distracción. En ese momento, él o ella necesita la atención. Conéctese con la necesidad de la otra persona. No imponga. ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué yo haría? Y sea honesto y diga, yo haría esto, pero no sé cómo tú estás. Pero yo sí haría lo siguiente. Presencia, esencia, hacer que mi vida tenga sentido. Y la tercera cosa, rápido, continuidad. Regrese a Juan capítulo 15. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Les puse presencia. Lleven fruto, la esencia, la razón de esa presencia. Y vuestro fruto, ¿qué? Permanezca. La tercera cosa es continuidad. No pensemos nada más efímeramente en lo que de aquí yo puedo ver. Piense mucho más adelante. Y la mejor forma de ver más adelante es entender cómo o por qué me hizo Dios. Efesios capítulo 2, versículo 10, por favor. Quiero que observe lo que el apóstol Pablo dice en Efesios. Dice, porque somos hechura suya. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Vuelvo a regresar. Todo lo que pasa fueron creados por Dios. Y yo necesito descubrir cómo caminar en esas obras que Dios ha puesto para mí. Soy creación de Él, pero fui creado para buenas obras. Hacer algo que tenga sentido, pero tengo que descubrirlo. Pero aquí viene el detalle. No es en el momento. Tiene que preocuparnos más adelante, porque a Pablo le preocupaba. Filipenses capítulo 2, versículo 14, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Dice lo siguiente, 15 y 16. Dice el apóstol Pablo, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Ay, ¿cómo nos cae esto de peso? Hacer todo. No, pero ¿por qué el otro no lo hace? ¿A poco yo nada más solito?
Pues es tu privilegio. No, pero es que estoy solapando la vida de otros. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de Dios. Y aquí viene lo que quiero dejarles en su corazón. Asidos de la palabra de Dios, de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo, dice Pablo, pueda de qué gloriarme, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Haga lo que está haciendo para que cuando usted esté en la presencia de Dios, se perciba que usted no perdió el tiempo, que usted hizo el plan de Dios y que dejó un legado. Eso se llama constancia. ¿Y qué es difícil de ser constante? Mucho. ¿Por qué? Porque mientras usted y yo caminamos, hay vientos que nos van a tratar de desviar. Críticas, murmuraciones, quejas, no sé cuántas cosas, y de repente dejamos de hacer lo que estamos haciendo. Y lo justificamos. Pero le tengo una noticia en lo que la Escritura dice. Gálatas capítulo 6, versículo 19. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Lo puede encontrar en su Biblia? ¿Sí? Porque aquí no está. ¿Lo puede buscar así rápido? Gálatas capítulo 6, versículo 19, perdón. Gálatas 6, 19. Por favor. No, 6, 19. ¿9? Bueno, en el mío es 19, le voy a quitar uno. ¿Lo repite conmigo? No nos cansemos de hacer. Dios, ¿hasta cuándo voy a soportar a estos? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, no a mi tiempo. O sea, nosotros vivimos en un tiempo de instantáneo, ¿no? O sea, de lo inmediato, todo lo queremos ya. ¿Sí o no? Lo comemos ya, ¿no? O sea, tengo mucha hambre, pues cómprate una Maruchan, ¿no? Todo es rápido. Hay cosas que necesitamos aprender porque Dios va a estar tratando con nosotros. Y mientras nosotros estamos haciendo las cosas, muchas veces va a haber vientos que van a tratar de hacernos a un lado. Y allí donde debemos recordar Gálatas 6:9. No se cansen de decirlo completo, a ver, por favor. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sea constante. Santiago capítulo 1 versículo 18. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Sube, baja, un día se siente bien, sus hormonas están hasta arriba, otras veces están hasta abajo. Están los hombres, ¿no? Sí. O sea, a los hombres también les baja sus hormonas, no son hormonas, ¿cómo se llama, doctor? Sí. Pero de veras hay hombres que de veras parece que están al revés, ¿no? O sea, que los 30 días del mes están en sus días, ¿no? Yo me propuse adelgazar en 30 días, pero como febrero tiene 28, mejor me voy a esperar otro mes, ¿no? No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. El hombre de doble ánimo, deje algo, entra en la presencia de Dios. Hay algo nuevo y algo diferente. Y mire, hay un versículo, y con este término, me encanta muchísimo, precisamente, bueno, muchas veces lo comparto en funerales, pero hoy no es para funeral, ¿no? Vea, por favor, capítulo 14 de Apocalipsis. Y si hoy es su funeral, de una vez se lo lleva ya guardado, por favor. ¿Sale? Nos vemos mañana en el
Sullivan. Pero bueno, mire, Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Mire, qué interesante es este versículo. Dice, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Así hay una gran diferencia. Todos morimos. ¿Sí? Y bueno, qué difícil es en un funeral ver a una persona que fue tan perversa y decir, pues era tan bueno, porque ustedes saben que todos los que se mueren son buenos, ¿sí o no? No, o sea, eran buenísima onda aquellos, ¿no? O sea, todo, ¿no? Están como aquellos hermanos que eran gemelos y que uno era perverso como él solo y el otro también, pero iban a la iglesia, ¿no? Iban a la iglesia, estaban allí y todo. Y uno de los dos en una ocasión murió. Y bueno, llegó el otro hermano también. Murió el más perverso, ¿no? Y entonces murió. Y entonces fue al ver al pastor. Y pues el hermanito saca un cheque. Dijo, pastor, quiero que vaya a predicar al funeral de mi hermano. Pero ¿sabes qué? Pues, ¿cómo es? Y diga que él era lo máximo. Que él era bueno. Y dijo, ok, pero tú sabes que eso no fue. Pues mire, pastor, yo sé que usted está construyendo el campamento del huerto. Y aquí está mi aportación, mi ofrenda, ¿no? Y pues el pastor vio, dijo, está bien, gracias. Y como no, ahí me tienen el funeral. Y llegó al funeral y cuando estaba allí empezó a predicar, llorando todos, está el féretro de aquel. Y empezó a predicar y a decir, bueno, todos ustedes conocieron a este hombre. Él era un hombre perverso. Tan perverso que aquí están sus amantes. Aquí está su esposa que golpeaba. Miren, quítese los lentes, cómo la golpeaba. Y todos estaban así. Y el otro así como que queriendo sacar, dice, voy a cancelar el cheque. Dice, pero quiero decirles que este hombre que está aquí no era tan perverso como su hermano que está aquí. Regrese, por favor, Apocalipsis 14:13. Dice, oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus obras. Y aquí viene la clave. Porque ¿qué? Sus obras. O sea, descansarán de sus trabajos. Perfecto. Pero lo que hicieron, con ellos siguen. Muchos de nosotros posiblemente estamos haciendo algo como que mete su mano en una cubeta de agua, la saca y quedó igual. No hay ni siquiera evidencia de que pasó algo allí. Dios nos está llamando a dejar una huella. Vayan, lleven fruto y que ese fruto permanezca. Dejemos una huella, dejemos algo para la posteridad. Que a lo mejor se les olvide su nombre, lo que importa, lo de menos, no el nombre. Pero lo que usted dejó a la generación que viene, ese es el reto que tenemos. No vivamos tan egoístamente. Presencia, esencia y continuidad. Quiero rogarles que nos pongamos en pie, de favor, un momento. Y quiero dejarles nada más esto en su corazón. Todos ustedes y yo tenemos un reto en la vida. Dios nos ha puesto en lugares esenciales, específicos. Haga que su vida tenga sentido. No pase desapercibido. No solamente esté esperando su jubilación. Ya. Que cuando usted se jubile, la gente le extrañe. Que igual, deje un vacío, que se le extrañe. Y que la gente diga, gracias a Dios. Dele gracias. Señor, queremos ponernos en tus manos. Y queremos pedirte que sea tu bendición sobre nosotros. Queremos, Señor, a través de esta serie tener un tiempo de intimidad contigo. Buscar tu presencia. Y encontrar, Señor, lo que tú nos dices en los últimos días de tu vida para poder permanecer en este mundo. Ser diferentes y ser luz. Te pedimos que sea tu gracia y tu bendición sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. En tu nombre oramos, Jesús. Amén.